Nuestro invitado de hoy es economista y político. Fue ministro de Defensa, de Economía y ministro de Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Actualmente preside la Fundación Cívico-Republicana y fue presidente de la Red Liberal de América Latina. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata, con maestría en Economía de la Universidad de Chicago y doctor honoris causa en la UCEMA. Desde 2008 hasta 2011 lideró el movimiento de opinión Convergencia Federal tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. En 2020 volvió a la política de la mano de un nuevo partido llamado Republicanos Unidos y ahora es candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Nos visita hoy el licenciado Ricardo Hipólito López Murphy. Ricardo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Adelante. Muy bien. Muchas gracias por estar acá. No, un gusto. Bueno, Ricardo Hipólito López Murphy. Si usted se tuviera que definir, ¿quién es? Bueno, un ciudadano que ha luchado a lo largo de su vida por los valores de la libertad, a lo largo y a lo ancho de su país, de América Latina, y yo diría ha tenido un rol en la discusión mundial sobre las ideas de la libertad. Eso lo he hecho, todavía recuerdo cuando fui invitado como orador a celebrar la PEPA. La PEPA es la Constitución Liberal Española de 1812. He batallado por estas ideas y ya casi al final de mi vida activa tengo la sensación y la convicción que he hecho lo que me pareció correcto, justo y valorable. Usted vino a Corrientes traído por un libro en este caso, ¿no? Sí. Un poco por eso y un poco también andando porque está en transcurso la campaña. Efectivamente. La campaña nacional. Ambas cosas, o sea, había un compromiso con la Fundación Naumann y con los que auspiciaron el libro, con la Fundación Cívico-Republicana, con el Club de la Libertad, de presentar este libro que es un poco hacer la historia de la segunda mitad del siglo XX y los primeros 20 años de este siglo, sobre mi historia personal, pero también sobre los tiempos, las crisis mundiales, las crisis argentinas, y hacer una reflexión sobre por qué he llegado a las ideas y a las propuestas que tengo hoy, cómo fue el proceso formativo, porque me parece que eso es de interés para entender la evolución de las ideas y, bueno, y los cambios que a veces se producen a lo largo de la vida de un intelectual, ¿no? Claro. Pero bueno, que, al revés de otros intelectuales, está fuertemente comprometido en la política agonal, en la Claro. política electoral. De todas maneras, usted escribió muchas cosas, ¿no? Muchos libros. A lo largo de mi vida participé mucho en política. Muchas veces sin los medios económicos de mis adversarios. Mi forma de contrarrestar eso fue llenar mi acción política de propuestas. O Claro. sea, yo estudiaba mucho los problemas. Entonces, mi forma de comunicarlo fue escribir libros, Claro. en campañas electorales, que resulta casi absurdo, pero era una forma, digamos, muy sarmientina de combatir, o sea, Claro. combatir escribiendo. Claro. Bueno, y este libro, el que lo trae a Corrientes, se llama Libertad, Patria y Vida. Y el título ya es, digamos, importante, ¿no? Casi como la bandera de Corrientes. Claro, Patria y Constitución. Claro. 70 años, dice la presentación del libro, a los 70 años las personas sin duda tienen historia. Pueden mirar para atrás y hacer un balance de sus experiencias, tanto para asumirlas como para sacar de ellas conclusiones hacia adelante que pueden servirle a uno mismo, pero también a otros. Eso es lo que hace Ricardo López Murphy en este libro. ¿Qué es lo que asume de sus experiencias y en todo caso,
¿qué es lo que usted tiene ahí como aciertos y en todo caso, qué es lo que tiene ahí como errores, ¿no? Sí. A ver, a lo largo de mi vida yo milité muchos años en la vida política agonal, ahí hice muchos aprendizajes, o sea, a veces con experiencias duras, claro, muy adversas, o sea, si usted quiere mi tenacidad o mi terquedad de enfrentarme en condiciones muy adversas. Yo no sé si eso todas las veces que lo hice fue razonable, visto hoy. claro, con el tiempo. En su momento, las pasiones políticas me arrastraron a ello. O sea, yo tengo un poco el temperamento de Leandro Nicéforo Alén, o sea, de ir a gritar mis verdades. Cuando era más joven, esto es peor. Claro. Yo hoy si pudiera volver a escribir la historia, algunas experiencias electorales no las hubiera hecho. ¿Por qué? Porque no fueron llenas de ideas, de propuestas y genuinas, sino porque, visto en perspectiva, la desproporción de medios era tan abrumadora que hacía de esa experiencia un desgaste y un esfuerzo, digamos, doloroso. Lo hice como una contribución a mis ideas, a no rendirme, a mantener la llama de mis convicciones, y no mías solamente, sino Claro, hay gente detrás, una ¿no? cantidad enorme de gente que me ha seguido a lo largo y a lo ancho del país. Piense que me han seguido a pesar de tanta adversidad. Entonces, creo yo... Usted suele decir eso en particular con la elección del 2003, digamos, ¿no? Porque ahí viene de una experiencia, que es la experiencia del 2001. No, básicamente yo me refería a las experiencias electorales. Yo fui muchas veces a elecciones y muchas veces me fue muy mal. De esa no se arrepiente, la del 2003. No, esa estuvo cerca y se hizo todo razonablemente bien. Hubo errores, como todas las cosas. Si lo tuviera que hacer la campaña de nuevo, yo sabría qué no hacer, qué hice en esa campaña. O sea, todos cometemos errores de apreciación, o sea, pero bueno, más estoy preocupado por otras campañas que hice, que fueron inmensos sacrificios y digamos, más costosos que beneficiosos. Muy adversos. Pero bueno, en su momento era la forma de contener a la gente que se sentía muy agraviada por lo que ocurría y con necesidad de contestar. Cuando era muy joven también tuve experiencias a veces hasta risueñas, o sea, en términos de... Tenía tanto entusiasmo como lo tengo por las ideas. Yo era más, a ver cómo le puedo decir. Cuando tenía 18 años estaba muy influido por las ideas del laborismo israelí. O sea, tenía una visión, estaba muy obsesionado por la libertad y la igualdad. Y a veces me desubicaba, o sea, me desubicaba con políticos. Era una época de gobiernos autoritarios, la política estaba prohibida, se hacían reuniones reservadas. Iban grandes dirigentes políticos, y yo tenía la imprudencia de esa edad. Entonces hablaba y planteaba hipótesis y problemas, y ahí a veces recibía una respuesta que me dejaban patitieso. Claro. Pero creo que, bueno, esas son experiencias que usted hace. Yo creo que era a veces imprudente. Claro. A propósito de eso, vista su trayectoria en perspectiva, la política es una constante en su vida, lo sigue movilizando, de hecho, sus esfuerzos hasta el día de hoy, inquietudes, preocupaciones. ¿Por qué? Bueno, en general reaccioné a un entorno que me parecía muy negativo. Es decir, yo, por ejemplo, en los años 80 y 90 mi estrategia fue tratar de reformar un partido en el que me había creado, en un régimen que era
prácticamente bipartidario. Mi agenda fue modernizarlo, por supuesto desde la misma perspectiva ideológica que tengo ahora. Ya esa época yo tenía una perspectiva muy definida. Mi estrategia era modernizarlo, generar un canal que expresara estas ideas de libertad de una manera organizada. Yo diría que cuando se produce la crisis del gobierno en 2001, yo percibí que eso terminaba muy mal y me pareció que me tenía que arremangar ya no con la idea de reformar la vieja fuerza política, sino de crear una distinta que tuviera algo muy diferente de lo que era la política argentina de esa época, que fuera un partido fuertemente ideológico. Creyendo que el sistema político tradicional iba a entrar en crisis. Efectivamente, personas que habían estado alineados en los partidos tradicionales fueron divididos en varias fracciones. Mi sensación es que el país rumbeaba, creo que tenía razón, por un camino muy equivocado. Claro. Y eso me llevó a una tarea que cuando uno se la pone en perspectiva era inmensa, construir una nueva fuerza política, pero no con el afán de canalizar una fracción de la idea, sino de una fuerza que estuviera dispuesta a ganar la elección. Claro. Y me propuse eso. Bueno, casi, pero digo, me movilizó el rechazo a lo que estaba ocurriendo. Claro. Eso no es bueno, pero muchas veces fui movilizado por el rechazo a lo que estaba ocurriendo. Yo enfrento desde mis años más tempranos todas las ideas del castrocomunismo, es decir, yo creo que todo eso fue una inmensa tragedia, que ahora se sabe con los episodios de Maradona cuán grave fue, porque ahí ahora conocemos los detalles más macabros del régimen. Yo confieso que no los conocía hasta esa profundidad. Conocía los fusilamientos, las persecuciones, las brutalidades, pero no conocía estas cosas más atroces que ahora sabemos. En esa lucha yo temía por la libertad y porque en Latinoamérica había una propensión a no revisar adecuadamente lo que eso imponía y lo que eso presuponía. Esa voluntad se exacerbó con el surgimiento del chavismo. Yo desde muy temprano estuve ahí en Venezuela con el chavismo y viví una experiencia alucinante. Vi empobrecerse dramáticamente un país rico. Bueno, todas esas cosas me han preocupado. Y si usted dirá, bueno, pero usted actuó básicamente en vez de por un estímulo positivo, por un estímulo negativo, probablemente, o sea, la libertad es algo que usted percibe bien como la salud, usted la valora cuando la pierde. Claro. Y probablemente ante los riesgos de eso tuve una participación muy activa. Bueno, ya que mencionó la crisis que termina en esto que está contando, la crisis del 2001, usted fue ministro de Economía, estuvo 15 días y hace unos días tuvo como una polémica de nuevo, porque bueno, le salieron a contestar después de algunas declaraciones suyas en relación a cierta incapacidad de Cristina Fernández de Kirchner, porque usted dijo, bueno, que ella no entiende nada. Bueno, y la respuesta es, bueno, pero estuvo 2 gobiernos y usted estuvo 15 días. Más allá de pero eso no fue porque no entendía. Los problemas ahí fueron porque el presidente creyó que había otro camino y yo no hice otra cosa no soy yo un inmenso equipo que hacer lo que toda la vida habíamos obtenido profesionalmente. Claro. Sus políticas económicas en el gobierno de la Rúa proponían no sé, podemos llamarle ajuste, menor en relación a lo que terminó ocurriendo después. Mucho menor. ¿Qué le queda de todo ese proceso? A ver, si usted se pone en perspectiva, lo que yo proponía era reencauzar el programa que se había bandeado en el primer trimestre
que se había firmado por el blindaje. El blindaje era el nombre que recibió el apoyo de los organismos multilaterales y de un programa de financiamiento al gobierno de ese entonces con el fin de abatir las dudas que había sobre el financiamiento del sector público. En el primer trimestre de ese programa se había duplicado el déficit, o sea, sobre el establecido. Había que reencauzarlo. Ahí había que dos cosas. Primero había que anunciar que se había perdido la meta. Eso ya era un problema muy delicado. Y lo segundo es que había que demostrar que eso no iba a seguir ocurriendo y que iba a haber medidas muy enérgicas sobre los desvíos de gasto, porque ya el gobierno al inicio había tomado medidas tributarias muy duras. Es decir, hay que ponerlo en contexto. En realidad era reencuadrar el programa en el que habíamos firmado con los organismos multilaterales. Por eso el programa no era tan ambicioso, porque lo que estaba sufriendo la economía era un proceso que fue muy difícil de transmitir, que era un formidable shock externo. Debido a la crisis asiática, a la crisis asiática se produce la crisis rusa de cesación de pago. Eso derrumba los mercados de capitales para los países emergentes. La crisis asiática había derrumbado los precios de las commodities. Llegamos a una soja de $130. Y en tercer lugar, eso había derrumbado Brasil, que era nuestro vecino, una economía 5 veces más grande. Pero ninguno de esos fenómenos era permanente. No, claro. Nosotros, la lógica de ese programa era, estructuralmente, la economía argentina está bien organizada, necesita alguna corrección fiscal, pero no ese es el problema. El problema es que está en una situación de inmensa adversidad. Superada la adversidad, la economía va a balancear sus cuentas. Había un factor estructural que yo lo he explicado 1000 veces, pero no hay caso cuando no se quiere escuchar, que era que pagábamos 2 sistemas de pensiones. Pagábamos el viejo sistema de pensiones y ahorrábamos para los futuros jubilados del nuevo sistema. O sea, pagábamos 2 sistemas de pensiones. Y a pesar de eso, el desequilibrio fiscal, si uno lo medía bien intertemporalmente, no existía. Ahora, en el corto plazo yo tenía un problema de liquidez, de enfrentar la crisis. Creo que mucha gente no entendió, a pesar del esfuerzo pedagógico que se hizo. Cuando yo me refiero a Cristina, me refiero a algo que en realidad yo no fui el que más la ha corregido. El que más la ha corregido ha sido el ministro Guzmán. Pero usted vio cómo la corrige él. Dice, es una extraordinaria patriota, una persona extraordinariamente inteligente, pero entendió mal. No sé si usted observó. Yo no voy con todos esos circunloquios y maquillaje. Yo digo, esta persona no entiende cosas elementales, no entiende la estacionalidad del déficit, lee mal. Si hubiera guardado unos días cuando salía el proyecto de presupuesto, hubiera visto que los números que ella reclamaba son los que están ahora, pero no tiene esa preparación para hacer afirmaciones que son tremendas, porque lo peor es cuando usted ignora y no es consciente que ignora. Claro. Suponga que usted vaya a un quirófano y no sea consciente que usted no sabe de operar cerebro. Y usted se mete a cortar. Es un asesino. ¿Se da cuenta del problema? La otra vez que la corrigió fue famosa, porque la corrigió por el problema de los subsidios en las tarifas, en los precios públicos. Y dijo Guzmán, verdaderamente en esa no me metí, le estamos dando subsidio a los sectores más ricos de la población. Y era verdad, era lo que estaba medido. En eso Cristina no entiende, tiene una visión muy primitiva de las cosas. Entonces lo que dije es algo que rompe los ojos, no es mi caso. Yo no tengo a lo mejor ese lenguaje versallesco que usan sus seguidores para omitir decirle lo que es verdad. Esto como el cuento de Andersen, que todos decían qué buena la vestimenta del rey, estaba desnudo, hasta que un chico dijo, está desnudo. Bueno, yo soy como el chico, grito, está desnuda. No está desnuda, tampoco no van a creer que la conozco desnuda. No, Está bien.
Ahora, visto con el tiempo, ¿no? Y por lo que me está diciendo, incluso en este momento, a su plan le faltó política, digamos, le faltó respaldo político para sostenerlo en ese momento, sobre todo por lo que vino después. La pregunta es, hoy, ¿no? 20 años después, ¿insistiría? Fíjese el episodio, ese es un episodio de economía política para estudiar. Yo acepto el ministerio un domingo a la noche, asumo el lunes por la tarde, presento el programa el martes a la tarde. Le digo al presidente que en 2 semanas yo iba a hablar para explicar el programa. Estuvimos 2 semanas con los mercados abiertos, el ministro de Economía en silencio. No estábamos en silencio, estábamos negociando el apoyo, o sea, el presidente, los ministros. Había un debate inmenso ahí. Ahora, el debate no es que no se hizo un esfuerzo político extraordinario, se lo hizo. Se trató de convencer, pero claro, había la percepción que a lo mejor había un atajo. Y cuando usted cree en política que hay un atajo y no lo hay, usted se puede meter en un lío como el que nos metimos en esa oportunidad. Claro. Yo diría que fue la vez que hice mejor política de mi vida. Lo que pasa es que en el balance, el presidente llegó a la conclusión que él creía que no podía sostener mi política y podía sostener otra cosa. Yo creía que no, yo creía que los costos de la alternativa eran inmensos y la vida dice que tuve razón, desgraciadamente, a largo plazo. Por esa razón también yo he contestado a mis críticos, a los trolls en realidad, que 1 año y medio después, yo fui prácticamente, casi 2 años, fui candidato a presidente y casi soy presidente. Si hubiera habido un mal balance en la opinión pública, eso hubiera sido imposible. Claro. Todavía ahí hay un tema en ese paquete anunciado, a ver, en todo caso usted me corrige, pero uno de los puntos tenía que ver con el financiamiento de la educación pública, ¿no? El financiamiento de las universidades. Si tuviera que hacerle una pregunta... No había un problema de financiamiento de las universidades. Prácticamente el presupuesto se dejaba constante. $40 millones en un presupuesto de 1.800. Al resto se le había hecho un recorte severísimo. ¿Qué era lo que pasaba? Se le habían asignado a las universidades todos los recortes de subsidio que se le hacían a la política en todos lados. Por supuesto, la idea era, no queremos cortar los subsidios a la política. La política en ese entonces era cara, es mucho más cara ahora, pero en ese entonces ya era cara. Y en un proceso tan severo de adversidad, a mí me parecía que sostener gastos de la política inadmisible no era razonable. Ahora, ¿qué pasaba con el liderazgo político? El liderazgo político decía, la nuestra no se toca. Claro. Entonces, hacían la cuenta que yo le cortaba el gasto de la universidad, lo cual no era cierto. Nunca fue cierto. Más, yo invito a ver el discurso hoy, 20 años después. Y es muy fácil. Yo tengo varios periodistas jóvenes que lo han ido a ver ahora, anotando todas estas discusiones. Y me dice, ¿por qué se ha mentido tanto sobre ese discurso? Bueno, porque yo era un competidor muy peligroso, se me estigmatizó, se me hizo una operación de desprestigio, pero sobre mentiras, a la Goebbels. Pero ahora tenemos una ventaja, está el YouTube, está el discurso. Hay un canal de televisión, Ricardo López Murphy, donde yo he puesto el discurso y he puesto, es decir, casi como un curso de historia para explicar todo esto que le estoy explicando. Y usted no sabe la cantidad de vistas que tiene, porque justamente ahí hay mucha gente que redescubre. Una de las razones de mi surgimiento en las encuestas es que la gente ha redescubierto las mentiras. Entonces, pero además también el tiempo resignifica muchas cosas, hay tiempo, por lo tanto hay sosiego también para los análisis. Ahora, además hay tiempo para escuchar los argumentos, para mirar el problema, cómo fue, qué ocurrió en otros países. Es verdad que tenemos ahora la ventaja que cuando vino la crisis de Europa, todos los países europeos del euro, que tuvieron que hacer grandes correcciones, hicieron lo que yo proponía.
Entonces usted ahora tiene una ventaja. Claro. Ahora sabe que otros, frente a las mismas circunstancias, siguieron mi camino, no el otro camino. Ricardo, ¿qué nos está diciendo el voto de las PASO en términos cualitativos en relación con las elecciones que hicieron ustedes? En Juntos por el Cambio, primero, que hizo Milei, por ejemplo, en el otro espacio. ¿Es un castigo, es un hartazgo, es... ¿qué es? Son distintas cosas. Yo creo que no se lo puede interpretar unilateralmente. Ahí hay muchas cosas dando vuelta. En primer lugar, yo creo que la pandemia y la superintervención del gobierno, casi esa penitenciaría que decretó, que fue muy fallida en términos de resultado, produjo un rechazo muy grande hacia el gobierno entrometido. Es decir, usted a veces se hace liberal por un accidente. Claro, sí. En segundo lugar, yo creo que hay a nivel mundial una revalorización de estas ideas. No necesariamente, porque es un espectro amplio a las ideas de la libertad. O sea, ha habido una revalorización. Por ejemplo, el Partido Liberal Alemán ha hecho una elección que ha sacado casi 150% más que en otras épocas. No voy a decir que es el partido más importante, pero se ha vuelto una fuerza más significativa. ¿Qué refleja eso? Bueno, refleja una mayor valorización de las instituciones, de los chequeos y balances, de la transparencia, de los métodos pacíficos, de la competencia, vista la competencia no como un fenómeno que a veces nos tergiversan de la jungla, un fenómeno darwiniano. Eso no es lo que nosotros planteamos. Nosotros planteamos la competencia como una forma pacífica de cooperación. O sea, el camino alternativo era la violencia a la selva, claro, la violencia a las tribus. Entonces ahí hay todo un replanteo en ese sentido. Pero también es cierto que mucha gente orientó el voto, no en el caso mío, pero en el caso de Javier, por un rechazo al sistema, como un voto antisistema, un voto de protesta contra la rosca política, la casta, digamos los abusos de la política. Yo le contaba que en el programa del 2001 había un recorte. Bueno, lo que ha pasado de esa época ahora ha sido mucho más grave. Claro. Hay lugares donde la política se ha vuelto extraordinariamente costosa, o sea, se ha vuelto, digamos, prácticamente insostenible para la sociedad. Y bueno, digamos, si usted quiere, los vacunatorios VIP, los juicios VIP, claro, las festicholas VIP. Es decir, toda esa idea de que la casta política está alejada del ciudadano. Si usted quiere, hay un voto protesta también ahí. Por eso yo sería prudente de no adjudicarnos eso. Ahí hay voto liberal verdadero, convencido, por dos razones, o filosófica como en mi caso, o porque es lo único que hay disponible. Claro. No exageremos el caso. Y si le sumo, y hay un voto protesta también. Claro, y si le sumo un elemento al análisis, le pido su mirada en relación a por qué la izquierda es tercera fuerza en Argentina. Bueno, todavía pequeñas, salvo alguna provincia, no han alcanzado niveles significativos. Me parece que también revela eso, porque no es una izquierda, es muy parecida al fenómeno Milei. ¿En qué sentido? Si usted le pregunta, y a mí me ha tocado hacerlo, yo he tenidos muchos debates con gente de izquierda, hay unos famosos con Altamira en la Universidad de Itela que son como 4 horas, pero si usted le pregunta a los jóvenes hoy que son candidatos a la izquierda, yo lo he visto en carteles acá, no son candidatos acá, están los carteles de ellos. Exactamente, sí. Si usted le pregunta, y yo lo he hecho en alguna oportunidad, ¿en qué país se han llevado adelante o se aplican esta idea? Usted va a ver que la respuesta es ninguno. O sea, no es el debate de la izquierda que yo conocí en la posguerra, o si usted quiere, en el periodo de interguerra. Yo lo conocí en la posguerra. Ahí había un debate entre dos orientaciones en el mundo. Acá hay un debate con una idea ficcional, con un mundo fantasioso, utópico.
Es muy difícil ese debate, porque usted le dice, bueno, ¿dónde se aplican estas? En ningún lugar del mundo. ¿Y por qué quiere empezar con nosotros? Claro. ¿Por qué vamos a ser los conejillos de India de esas ideas? Bueno, uno tiene que tener... la izquierda antes era también muy intelectualizada, o sea, Jorge Altamira es muy intelectualizado. Esta nueva gente no es tan intelectualizada, claro. Entonces es más gente construida en la protesta que como intelectuales. Claro. En el pasado, digo, usted no había nacido, pero líderes del Partido Comunista como Rodolfo Yoldi eran gente muy culta. Claro. Entonces usted enfrentaba, o Fernando Nadra, enfrentaba gente muy preparada. Este no es el caso. El caso es otra, tiene ese sabor de protesta, de enojo. No sé si eso funciona. Ricardo, se nos fue el tiempo y usted tiene también una agenda que cumplir, pero no me quiero ir sin preguntarle, estamos yendo a una elección que por lo que pasó en las PASO y por la reacción que tuvo el gobierno, aparentemente va a ser una elección importante. ¿Usted cree que si los resultados de las PASO se manifiestan en las generales de noviembre, tenemos que esperar todavía más cambios o qué tenemos que esperar en términos políticos, económicos y sociales? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que la reacción del gobierno después de las PASO fue muy mala. Demostró poca resiliencia, poca capacidad de absorber la adversidad, es decir, como una necesidad de que siempre hubiera viento de cola, y no siempre en la vida hay viento de cola. Otro episodio de esa naturaleza sería muy desgastante. Claro. Yo creo que yo no quiero darle nunca consejo a mis adversarios. Usted sabe que si el adversario se está equivocando, déjelo seguir equivocando. Pero yo diría, comprender que la elección y el mensaje de la ciudadanía es una evaluación con la que no hay que enojarse, hay que leerla y corregir. Lo peor que podría hacer el gobierno es darnos otra ola de inestabilidad producto de sus conflictos internos. Sus conflictos internos nacen de una mala idea original. Como yo siempre digo que el gobierno del presidente Macri cometió un error de diagnóstico, acá hubo un pecado original, que fue cómo se designa esa fórmula. La vicepresidenta designa al presidente, es un presidente vicario, designa al gobernador de Buenos Aires, ahora les intervino el gobierno a ambos. A ver, no puede funcionar un sistema político de esa manera y no le estoy haciendo una interpretación externa. Le estoy reflejando lo que dice la carta. Claro. Porque acá Cristina en eso, usted vio que yo la critico por su falta de formación en temas económicos. Debo reconocer que en temas de escribir las cartas las escribe con una transparencia total. O sea, usted no hay nada que está oculto ahí. Lo mandonea, le dice, abandoná tu vocero. ¿Usted se le imagina a Alfonsín dejando a José Ignacio López? Porque hay un pasguato que le dice que se tiene que desprender de él. Es increíble eso. Le cambia el primer ministro. Son cosas increíbles que han pasado. Bueno, pero Alfonsín no tenía corrido el poder, acá está corrido el poder, digamos. No, es verdad, pero digo, corrido el poder hay un tema de dignidad, ¿no? Claro. O sea, en última instancia, el que fue electo es Alberto Fernández, ¿no? Ricardo, muchas gracias. No, gracias a usted. A ustedes también gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales de eduardo-ledesma.com, del diario El Litoral y todas las semanas por Telenor. Muchísimas gracias y hasta la próxima.